Mi querida Fabiola Guarneros, qué gusto saludarte. Bienvenida a los micrófonos de ¿Qué tal, Fernanda? Gracias por estar con nosotros. A ver, Fabi, de muy buena fuente, Fabiola, te digo que se me informó hace unos días que la transición ya está dada. Es decir, que ya está operando la gente, el gabinete de la presidenta electa Claudia Sheinbaum. De todas maneras, sea esto cierto o no, hay un andamiaje que me parece muy importante en una transición. Cuéntanos, te escuchamos. Así es, querida Fer, porque efectivamente cuando ya se empezaron a nombrar a las personas responsables del próximo gabinete, de quienes estarán pues dirigiendo las políticas públicas de la Cuarta Transformación, pues empezaron los contactos con las diversas secretarías para poder hacer la entrega-recepción. De hecho, ya en muchas se está haciendo y también viendo el personal que va a pasar. Lo van a evaluar, se van a quedar, van a renovar también todo el equipo de la burocracia. Digamos que en esos pisos subterráneos están pasando muchas cosas. Pero un tema muy, muy importante es que hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador se reúne con Claudia Sheinbaum y con Rogelio Ramírez de la U, el secretario de Hacienda, para un tema crucial que tiene que ver como parte de esta transición, que es el presupuesto de egresos del próximo año, la ley de ingresos y cómo quedan las arcas de nuestro país. Y esto es importante. Ustedes dirán, son recursos públicos, ¿qué nos atañe? Por supuesto que nos atañen todo. En primera, porque son las políticas públicas que regirán todo el próximo año 2025, que se tienen que enviar en esta hora que inicia el periodo de sesiones el 1 de septiembre, que tiene que pasar por un proceso de aprobación y discusión donde ya estamos viendo que la mayoría es de Morena y los partidos aliados. Pero ¿qué pasa con eso? Bueno, ahí se definirán los nuevos impuestos, lo que nos tocará pagar, por ejemplo, muy para nosotros, el monto por el derecho de pasaportes, todo lo que tiene que ver con los impuestos de las actas de nacimiento. Ya a nivel local, predial, tenencias, todo eso, ¿no? Porque van a cada arca. Pero en el presupuesto de egresos hay una cosa clave, que es cómo se reparte el dinero. Entonces, por eso hoy la reunión es tan importante, porque el equipo de Claudia tiene que asegurar lo que son los compromisos que ella ha adquirido, como la ayuda para las mujeres, por ejemplo, o la beca universal para todos los estudiantes de este país, porque ahorita ella tenía una beca para útiles y uniformes solo en la Ciudad de México. Ella quiere ampliar este programa a todo el país. Necesita los recursos. Entonces necesita ver cómo construye las propuestas que ella hizo en campaña con los recursos suficientes, al tiempo que debe garantizar las promesas que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador y que estará obligada a cumplir. Por ejemplo, todas las obras prioritarias, el Tren Maya, ahora que andas como por allá en la Ribera Maya, pues el Tren Maya, el tren interurbano, la refinería, es decir, todos estos grandes proyectos tendrá que seguirlos pues financiando el próximo gobierno, además de los programas sociales. Paréntesis, paréntesis muy importante. Sí. El Tren Maya, cuando te lo topas, si acaso te va bien, trae un vagón, si acaso, y ese vagón no va lleno. El Tren Maya no opera como dicen que opera, no ha servido como dicen que ha servido. El Tren Maya, para lo único que sirvió, y para lo que sirve hoy en día, es para haberle dado en la torre a la naturaleza. Básicamente, lo dejo así como acotación, porque por aquí ando y escucho a la gente. Exacto. Y platico con la gente. Exacto. Y no sirve para nada. Paréntesis, nada más. Y lo mismo ha pasado con esta obra del aeropuerto Felipe Ángeles, ¿no? Que es una gran obra que costó mucho presupuesto, que sigue costando presupuesto y que no tiene la eficiencia todavía para poder solventar este gasto. Pero sí es un compromiso de presupuesto para la próxima presidenta. Además de todos estos programas sociales, como la pensión de adultos mayores y todos los demás, esto de las becas para los jóvenes, pero que son los que no tienen empleo, los del primer trabajo, Sembrando Vida. Es decir, sí es importante todo esto que tienen que ver, porque la realidad es que Claudia Sheinbaum va a ver con qué se queda
cuánto le alcanza y en qué lo va a repartir. Otra reunión sumamente importante también se va a realizar a partir de hoy en el Senado y en la Cámara de Diputados, sobre todo en la Cámara de Diputados, porque Claudia se va a reunir con los diputados del oficialismo, Morena, PT y Partido Verde. ¿Para qué? Para definir las prioridades legislativas. Esto también es muy importante porque tienen que aprobar por lo menos las que ella considera muy prioritarias, que son la entrega de recursos a mujeres de 60 a 64 años, la ampliación de las becas para educación básica a todo el país y las propuestas que tienen que ver con la reforma LISTE, es decir, para que quienes cumplen 30 años de servicio se puedan jubilar con la pensión al 100%, ¿no? Pero todo eso implica que se negocie, porque también hay reformas muy importantes que el presidente Andrés Manuel López Obrador les dejó en el escritorio y que justo has estado tú tratando día con día en el análisis, que es la reforma al Poder Judicial y que ya se aprobó en comisiones. Prioritario para a partir del 1 de septiembre, la reforma judicial, la desaparición que ya vimos también la primera parte de los órganos autónomos y también la reforma en materia de la Guardia Nacional. Es decir, ¿por qué son tan importantes estas reuniones que yo le llamo el andamiaje previo a la toma de protesta y que tiene que ver con este periodo de transición? Es esto, es cómo va a tejer legalmente con las reuniones que tiene con los diputados. En Cámara de Diputados tiene una mayoría, no va a pasar nada. Para reformas constitucionales le faltarán 2, 4 votos. Pero en el Senado van a toparse si es que los líderes de la oposición se mantienen como este bloque de contención, van a tener que negociar. Mientras tanto, ¿qué hay que hacer? Reunirse con ellos, porque acuérdense que Morena también viene de un proceso electoral donde hubo muchas grillas políticas internas, en donde vamos a tener en la Cámara de Diputados a Ricardo Monreal como coordinador de los diputados, ahorita está en el Senado y va para diputados, y del otro lado a Adán Augusto, ¿no? En el Senado de la República. Pero también vamos a tener en el gabinete, por ejemplo, a Mario Delgado, que estará en la Secretaría de Educación. Si se fijan, son diversas, y a Marcelo Ebrard en la Secretaría de Economía. Si se fijan, son cabezas de grupos distintos dentro de Morena. Entonces, estas negociaciones que se están llevando a cabo tanto en el Ejecutivo, como en el que estábamos hablando de hoy, la reunión para el tema económico, como en el Legislativo, que va a ser el entramado legal, se tienen que dar ya desde ahorita para poder ir cubriendo las cuotas de poder que se van haciendo durante un proceso de campaña, que esto no es nuevo, que ha pasado en todos los partidos y en todos los procesos de transición. Ahora, esto es muy importante porque ya los senadores y diputados de Morena anunciaron que a partir del 1 de septiembre van a empezar con estas reformas prioritarias que tienen al país en vilo, que han tenido mucha polémica, que por ejemplo en el caso de la reforma judicial están en paro los trabajadores del Poder Judicial, que en el tema de los órganos autónomos, INAI y el IFT y todos los demás están a la expectativa de qué va a pasar, que con la sobrerepresentación en el Congreso hay impugnaciones en el Tribunal Electoral. Si te fijas, a veces no lo vemos tan completo desde una perspectiva, pero si te fijas, por todos lados hay todavía andamios de madera. Es decir, todavía hay que trabajar mucho para que el segundo piso de la transformación se pueda dar, ¿no? Entonces, fíjese, el 1 de septiembre, mi querida Fer, rápido porque eso es importante, es la toma de protesta y es el inicio de la nueva legislatura, tanto diputados y senadores. Y ya anunciaron que además de esas sesiones, que generalmente son a las 5 de la tarde, habrá una sesión extraordinaria para reforma del Poder Judicial. Es decir, si hay prisa por sacar este tema, si hay prisa por dejar el andamiaje listo, porque acuérdense que ella va a tomar posesión después, ¿no? Entonces, imagínense cómo por primera vez vamos a ver que es una presidenta que va a tener la mayoría
en el Congreso, en la Cámara de Diputados, después de muchísimos años. Va a ser primera presidenta mujer, con el mayor poder en la Cámara de Diputados desde 1982, querida Fer, cuando el PRI era un partido hegemónico. Y me dicen que no se parece a este tema a Echeverría, válgame. Así es. Peor todavía. Gracias, mi querida Fabi Guarneros. Te mando un abrazo siempre con mucho cariño. Gracias por estar aquí en los micrófonos de ¿Qué tal, Fernanda?